Ahí está. Listo. Grabación iniciada. 2 de julio de 2026. A ver, el proyecto cómo se me ocurrió, y por supuesto se acepta y se necesita de la colaboración de todos para armarlo. Les voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, ¿se ve bien ahí? Sí. Sí. Bueno. Bueno, les recuerdo, este wiki está abierto, cualquiera le puede meter mano, espero que lo hagan. La idea sería que rellenemos ahora un poco al cursado que tenemos, al taller nuestro, algunas nociones de arquitectura que ninguno tiene. Yo no soy arquitecto, pero bueno, he tenido ya que diseñar unas cuantas cosas. Y bueno, la idea es que también tengan una cosa linda para presentar, algo que responda a todas las dudas que alguna vez me pueden haber hecho en alguna entrevista en el cual aspiraba a un senior. Y créanme, en serio, estas son todas las cosas que se pueden llegar a ver. O sea, este es el techo máximo. No, creo que no hay nada más alto que esto. Creo que está todas las situaciones que se pueden llegar a encontrar. Este es un proyecto que nos puede llegar a demorar un año o dos. Va a ser muy asincrónico. No, por más que nos asista la IA para algunas partes, igual vamos a tener que sentarnos y conectar muchas cosas para que funcionen. Así que es muy ambicioso, pero bueno, lo vamos a tener que ir haciendo de a poquito. Si les gusta la idea, yo se los presento. Si no, igual lo voy a hacer solo, porque es una cosa que la quiero tener lista para cuando sale cualquier oportunidad linda. ¿Sí? A ver, voy a tratar de dividirlo así. Este artículo que está acá es más o menos el borrador de este proyecto. Se los voy a mostrar de una forma un poco más gráfica. No sé si alguna vez han utilizado Mermaid. Mermaid es un lenguaje para hacer diagramas. Es un lenguaje que uno lo pone dentro de Markdown, lo pone Mermaid Flowchart, bla bla, y empieza a conectar nodos. Como no es fácil por ahí ir escribiendo, mentira, Mermaid es bastante fácil de usar para dibujar, pero la forma más simple directamente es irse a un editor online como mermaid.live. Acá en mermaid.live, es más, ustedes le pueden decir a una IA, haceme un gráfico Mermaid, y cuando la IA se los hace, lo copian y lo pegan acá adentro. ¿Cuál es la idea cuál es la idea del proyecto? Presentar una situación típica que tienen las empresas grandes. Las empresas grandes, me refiero, del tamaño de Supercanal para arriba, del tamaño de Edemsa, del tamaño de LATAM, por lo menos. Esto es lo que yo vi trabajando en la aerolínea. ¿Qué problema nos encontrábamos en su momento? Por lo menos en Supercanal, ¿sí? Porque esto también un poco es la historia de cómo yo fui aprendiendo y cómo me fui encontrando que iban resolviendo esos problemas. Problema que había en Supercanal, acá, usuarios. Cuando yo llegué a Supercanal teníamos 1700 usuarios y teníamos muchísimas caídas. Y estuvimos varios años con caídas porque yo no tenía el nivel como para resolverlo. 1700 usuarios, pero Supercanal no de la gente que ve televisión, o sea, nada que ver, eso de No otro clientes. servicio. Separemos, usuario es la persona que tiene permiso para modificar el sistema. Ah, ¿Sí? claro. El oficinista, la persona que atienda a los clientes. Clientes debemos haber tenido unos 35.000 usuarios, supongo, pero Claro. la verdad que no estoy muy seguro de cuántos. Yo atendía a los usuarios, no a los clientes.
Clientes internos serían. Eh, se le podría llamar cliente interno al usuario. El usuario es el que realmente, por decirle, la parte de qué sé yo, la gente que controlaba las camionetas, los que mandaban los pedidos, los chicos de la mesa de ayuda. ¿Viste? Pues llamaba Claro. al 0800 y ese era un usuario. Y a mí me Claro. llamaban del call center de Tucumán y me decían, che, los chicos del call center se les cuelga el sistema de abonado. Claro. ¿Claro? Sí, serían básicamente los trabajadores de la empresa. Los trabajadores de la empresa. Este, y bueno, ¿qué situación había? El sistema se colgaba y se colgaba y se recontra recolgaba. Lo mejoramos agregándole más servidores. Eso mejoró un poco la situación, pero se seguían colgando. Y cuando yo me fui de Supercanal, aunque logré resolver algunas cosas, todavía no estaba en el punto donde a mí me hubiera gustado. Es más, yo lo considero un fracaso en mi carrera, directamente, porque yo no sabía cómo resolverlo. Después que pasé por otras empresas, me di cuenta del problema. A ver, yo estaba parado acá. ¿Cómo lo resolvíamos? De una forma muy torpe en ese momento. Perdón, acá. Escalábamos verticalmente. Porque habíamos empezado con un servidor, con un Tomcat, con Java, y se colgaba, se colgaba, se colgaba. Agregamos más servidores, armamos un pequeño clúster con una HA proxy arriba, y empezó a andar un poco mejor, pero se seguía colgando. Le empezamos a dar más potencia a los servidores. Empezamos a tener servidores realmente muy, muy potentes. Pero igual cada tanto, alguno de los servidores se colgaba. Se moría. Directamente había que restartar el Tomcat o restartar el Linux entero. Claro. Yo no entendía cuál era el problema. Teníamos cuelgues todos los días, el teléfono se la pasaba sonando. La verdad que fueron años que bueno, como no teníamos un buen arquitecto, bueno, realmente faltaba personal que supiera cómo resolver eso. Otros cuelgues que teníamos era que la base de datos del Oracle también en un punto no resistía más carga y se iba al diablo. Ujú. Claro. Sí, tampoco te ibas a poner a refactorizar todo eso, de decir, ah, bueno, de Oracle vamos a pasar a, no sé, a un Postgre, porque tampoco te podés poner a hacer todo eso. Hubiera sido una solución, pero los gerentes eran todos de la escuela de Oracle. Entonces no Claro. nos dejaban cambiar Oracle. No, y aparte viste que los contratos, Ujú. contrato va, contrato viene, lo mismo que pasa con otras empresas para con Microsoft, por ejemplo, como, no, nosotros usamos la suite de Microsoft, y así, y no podés salir de ahí, porque ya tienen contratos de años y años y años. Sí, y el miedo también, porque imagínate, es actualmente el sistema core de la empresa. Tenían terror que algo dejara de funcionar, porque, bueno, pueden pasar muchas cosas cuando el sistema se cuelga. Se pierde muchísimo dinero por minuto. Lo resolvimos con una base de datos secundaria, eso también ayudó un poco. Y poco antes de irme encontré la punta del hilo. O sea, el sistema empezó a andar un poco mejor, no mejor del todo, pero empezó a funcionar cuando me di cuenta que... A ver, ¿cómo les explico? ¿Saben lo que es un monolito? ¿Sí? No, Sí. si no saben, no hay problema. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, todos saben lo que es un monolito. Es un programa que hace todo. Un monolito es que vos adentro del sistema tenés en el menú, tenés agregar un cliente, tenés una opción mandarle la camioneta para que la arreglen el cable canal. Sí, Tenés igual eso un, trae problemas después, cuando todo está en un solo lugar, modificar cualquier cosa es un es dar, problemón. Es un sí, problemón. es desarmar una bomba con los ojos atados, o sea, Sí, y encima es desarmar una bomba que tiene cables por todos lados, porque sí, el problema es cuando no entendés por qué se cuelga. Es decir, se colgó el servidor número 4. ¿Y qué le pasa? No sé. Y después con el tiempo, mirando, por ejemplo, nos dábamos cuenta que más del 70% de los cuelgues era cuando la gente hacía clic en una partecita de reportes. Y los reportes son matadores para las bases de datos, porque los reportes se van a la base de datos y le piden todo. ¿Sí? Los reportes funcionan así. Uno le dice, dame todos los morosos que tenemos.
¿Cuáles? Todos, dame. Todos de los últimos 5 años. Quiero ver los últimos morosos de los últimos 5 años. Y la base de datos se concentra en atender esa consulta y hasta que no termina, no devuelve el mando, se podría decir. O sea, porque tampoco paralelizan muy bien. ¿Cuándo empezó a funcionar mejor? Cuando yo me di cuenta que las consultas para los reportes venían con una URL que era barra siga query sc, una cosa así. Era una URL que tenía justo una palabra. En ese momento digo, bueno, ¿por qué yo no atajo esa URL en el balanceador y la mando a un servidor que lo único que haga sea atender reportes? Y es más, en ese momento les pedí a los programadores que me hicieran nada más que el módulo de reportes separado. Increíble, de la noche a la mañana 70% menos de problemas. Ujú. Y en ese Sí. momento me di cuenta que lo que había hecho era como un microservicio. No era un microservicio, era un monstruo servicio, pero que había agarrado un monstruo y lo había dividido en dos. Claro, o sea, habías agarrado el monolito y habías dicho, bueno, por lo menos esta parte que es la más complicada, la que más recursos ocupa, buscar la forma de redirigirlo, como decía, un load balancer, pero a la vieja escuela. A la vieja escuela, tal cual. Este, y en ese momento, es cuando, bueno, hablo con los programadores, hablamos con los programadores, porque éramos 7 chicos sysadmins, y le decimos, bueno, queremos que dividan esto en microservicios. No, salía como $1.000.000. Y no lo podíamos hacer nosotros porque el código era propietario. Nada, en sí. ¿Sí? Estaba hecho en GeneXus. Ustedes saben que GeneXus, bueno, sí sabían, pero GeneXus trabaja con Java o con .NET. Eso genera binarios, y esos binarios no se pueden ver. Bueno, se pueden ver, se pueden descompilar, pero eso no puedes programar con eso. Era una consultora uruguaya en ese momento y dependíamos de cualquier cambio, había que pedírselo a ellos. Y ellos, para desarmar el monolito, nos pasaban una tarifa imposible. Y bueno, ahí es cuando yo digo, mi momento en Supercanal terminó. ¿Sí? Porque yo realmente no puedo dar la solución. Esto se sigue colgando y esto yo, para poder aprenderlo, lo voy a tener que hacer con Kubernetes, con Swarm, que ya para ese momento se me prende la lamparita. Digo, estos son los microservicios. Cuando dividís y el balanceador le manda ciertas cosas a una parte y otros pedidos se los manda a otra parte. Y ahí empiezas a desarmar la madeja. ¿Mm? Entonces, bueno, solución, habíamos dicho, teníamos un servidor, empieza a sufrir, empezamos a escalar, pero horizontalmente. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre escalar horizontal y vertical? Cuando escalás verticalmente, es agarrar un mismo equipo y le pones más potencia bruta, ya sea más espacio de disco duro, más RAM o más procesador, cambiándolo. O bueno, si son de estos servidores que puedes tener dos procesadores en la misma madre, le pones otro servidor, otro procesador más. Y horizontalmente, pues exactamente el mismo servidor y lo vas duplicando, triplicando, cuadruplicando, o sea, lo vas poniendo uno al lado de otro. Claro, esencialmente hacemos eso, ¿sí? Claro, pero Este, no solamente eso, sino que repartir las cargas, o sea, Sí, cada servidor totalmente. se va a hacer cargo de una tarea o de alguna parte de todo el también, programa. Claro. exacto. O esencialmente también, obviamente depende la situación y depende el momento, porque cada aplicación es separada. Pero por ejemplo, como no nos vamos a centrar en hacer un monolito, si hacemos una aplicación que se base en microservicios, podríamos tener un servidor para cada microservicio. Obviamente que esto depende después, el día de mañana, decir, che, pero este microservicio es muy sencillo, consume muy pocos recursos para que tenga todo un servidor para él solito. Pero bueno, nada, como a modo de ejemplo podría ser o no. Sí, sí, es más, así funciona. En LATAM teníamos algo así como ponerle 90 servidores, 90 nodos de Kubernetes, y si vos te metías en un servidor, vos veías que tenía, por ejemplo, no sé, 3 réplicas del sistema de millas, 2 réplicas del frontend, una réplica
del sistema que conectaba contra Amadeus, que es un sistema, es una base de datos mundial de vuelos. 5 réplicas de otro. Y así, simplemente. Y cuando uno de esos servidores llegaba al 85% de carga, agregábamos un servidor más. Y ese servidor se poblaba con réplicas de cualquier cosa. Bueno, ¿cómo sería la idea de trabajar? A ver si les gusta. A ver, voy a achicar un poquito esto acá. La idea va a ser trabajar con Kubernetes. Se pueden imaginar en una de las capas. Esto va a ser multicapa. Les voy mostrando la capa. A ver, la capa más visible. La idea sería, bueno, trabajar en realidad con 2 Kubernetes. Un Kubernetes en un Proxmox y un Kubernetes en Google Cloud o en Amazon. Para eso necesitaríamos 2 recetas de Terraform. La primera receta de Terraform sería una receta para Proxmox, cuestión de que ya sea en el Proxmox de Adrián, en el Proxmox de Nahuel, ¿sí? Que ustedes mismos se han agarrado unas maquinitas y se han puesto unos Proxmox ahí, tendría que ser una receta que en cualquier Proxmox uno lo corre y uno le dice, mira, desplegame el master Kubernetes, o mejor dicho, desplegame un nodo, desplegame un nodo que sirva para Kubernetes, desplegame otro. Y luego con Ansible decirle, o que el mismo Terraform le diga a Ansible, porque eso también se puede hacer. Terraform, una vez que crea un servidor, una vez que crea un nodo, lo puede llamar Ansible y decirle, al primero desplegame el Kubernetes Master, al segundo nodo hacémelo Worker, al tercer nodo hacémelo Worker, ¿sí? Y lo quiero todo con un comando. Quiero hacer Terraform Apply y con ese comando se me tiene que desplegar todo. Fíjense lo ambicioso de la idea. Sí, yo dos cosas quiero aportar. No sé si a vos la vuelta ha pasado, pero a mí con Proxmox y Terraform como que no se llevaban bien. No sé si es la versión que yo tengo, lo que me decía por lo menos la IA cuando estaba haciendo troubleshooting, que la versión como muy nueva no se manejaba muy bien con Terraform. Sí, versiones anteriores. ¿Qué hice yo para poder utilizar Terraform? Tuve que usar Terraform, pero utilizar como un provider de Docker. Y ahí hacer las pruebas de Terraform. Por otro lado, más o menos estoy investigando y como que Ansible y Terraform en el mismo receta no sería una muy buena práctica. Tiene que manejarse por un lado una y la otra es complementaria, digamos, a la tarea en general, pero no dentro del mismo TF, digamos. Algo así es lo que he investigado, porque si no, no tendría tampoco, si lo pensó un poquito de lógica, tampoco tendría, le quitaría razón de ser a Ansible. ¿Me explico? Sí. Pero bueno, es una... No, pero puede ser, Adrián. Acuérdate que Terraform es como que lo han pensado para los cloud. Y nosotros somos de lo más humildes. O sea, nuestra idea sería hacerlo contra el Proxmox y tener una segunda receta para el cloud. Vamos a ver si nos sale. Si no nos sale, también podríamos pensar en Pulumi. Hay mucha gente que se ha ido de Terraform y se ha ido a Pulumi. Ya le encontraremos la vuelta, o sea, esto es así como un plan a gran escala. Como proyecto, Sergio, como proyecto está mundial. Va a haber más adelante, mira. No, prepárate porque mira, con esto... De todas formas, Adrián, habría que ver si en las últimas actualizaciones de Terraform... No, ¿cuál es que dijiste que tenía problemas? Terraform no, Ansible. Proxmox. Proxmox. Habría que ver si han sacado algún parche de arreglo para esta situación que plantea. Sí, hasta 2 semanas atrás, no way. Mirá que lo estuve despulando para arriba, para abajo, con una IA, con otra. Y terminé, después no sabía tampoco si era yo. Repetí la experiencia con
con Docker como provider y salió, pero de una, no me hizo rabiar ni nada, nada. Es lo que decía que yo tengo la versión, la bajé también, la bajé hace aproximadamente poco, hace un mes, así que habría que esperar. Por eso te digo, hasta hace un par de semanas atrás no había. Pues, si han parchado es ahora, pero digamos, es una nota como para tener una nota como para tener una pinchadita y nada más. No otra Y cosa. bueno, mira, será como dijo Kennedy. Si hemos decidido ir a la luna, no es porque sea fácil, sino precisamente todo lo contrario. Exactamente. Es más, y ahora que lo estás comentando, acá, subgráfico, center, Kubernetes, acá, barra, Pulumi, barra, si no, la opción que siempre uno le queda, bash. Uno Bueno. perfectamente puede hacer un script adentro del Proxmox en bash, Claro. que corre y que le diga, bueno, macho, bajame Claro. esta template, bajame esta cosa, desplegámela, y llamarlo a Ansible y que Ansible se meta dentro de los nodos y trabaje. Sería algo artesanal. Sí, sí señor. Bash es cuando, bueno, hay que hacer algo. Sí, sí, sí. Bueno, no eh, existe la respuesta, pero la pregunta sí. Cuando, Sí. cuando todo lo demás falla. Bash igual lo vamos a usar. Bash lo vamos a usar un montón porque tenemos que pensar en los backups. Aunque bueno, Proxmox hace backups también bastante bien. Sí, igual ahí lo puedes atajar con algún programa asistido especialmente para backups y que los haga en un formato más accesible para guardarse y todo. Y acá fíjense que estoy anotando algo más. Ansible como herramienta de Configuration Management. Me voy a poner muy estricto en el tema de que reconozcan cada componente por separado. ¿Sí? Porque, por ejemplo, Terraform no es para hacer Configuration Management. ¿Sí? Configuration Management es cuando tienen muchos equipos que son iguales y todos tienen que tener la misma versión de algo. ¿Mm? Con Ansible es con lo que van a decir, bueno, vamos a actualizar todos los Ubuntu. Bueno, Ansible se mete y los va a actualizar a todos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, en una entrevista de trabajo, la típica, les van a decir, ¿y qué herramienta de Configuration Management conoce? Con que ustedes digan Ansible, Puppet, o qué otra, a ver, hay una que se llama Salt, si no me equivoco. O Chef, ya con que contesten cualquiera de esas, ya listo, ya el reclutador ya va a marcar una tilde y va a decir listo, ya está, ya tiene idea de qué estamos hablando, aunque sea. ¿Mm? Pero si ustedes dicen Terraform, si contestan así Terraform como Configuration Management, bueno, no, porque Terraform no hace Configuration Management. Terraform es un desplegador de arquitectura, perdón, es un desplegador de infraestructura por código. ¿Mm? Ujú. Bueno, Bien. ¿Me recordás que era el Agro CD? el Argo CD. Bien, el Argo CD te lo explico enseguida. Necesito Vale. primero otra cosa más. Ujú. Habíamos dicho, el Kubernetes. Dan, ¿cómo venís acá? ¿Están todos todavía? ¿No se me han ido? Entró el Augusto. Cristian, bienvenido. Llegó el Augusto y el Cristian. Excelente, bien, ya somos unos cuantos. Bueno, ¿cómo sigue la historia? Ahora te explico cómo trabaja Argo, o más bien lo va a explicar el Adrián enseguida. Igual hasta acá solamente estás hablando de puesto en marcha de una infraestructura, ni siquiera estás hablando todavía del sistema. No, pero Así es. Sí. o sea, vamos bien, muchachos. Vamos despacio, tenemos tiempo. O sea, si, por eso, si vos acá no estás llegando a la luna, como dijo Kennedy, vos estás apuntando a Marte como Elon Musk, o sea. Un poquito. Del infinito y más allá. O sea, Eso. hasta acá lo que vamos a tener va a ser la infra ejecutada como código desde un comando. O sea, si todo anda bien acá, con el comando Pulumi o con el comando Terraform, quedan las máquinas y el Kubernetes escuchando. Nada más, no hay sistema. Veamos el sistema ahora. El sistema van a ser un conjunto de
de manifiestos de Kubernetes que nos van a desplegar los siguientes componentes. Esto, por supuesto, está sujeto a charla. Yo les cuento cómo lo manejan en LATAM, que son sistemas súper críticos. Los tipos hacen así. Tienen un microservicio, me voy a acercar acá, un microservicio frontend. Y cuando me refiero a un microservicio, me refiero a que lo que ustedes están viendo acá, donde dice frontend, pueden ser varias réplicas. O sea, esto tiene su pequeño load balancer adelante y atrás puede tener 3, 4, 5 réplicas del frontend contestando hola, ¿cómo le va? ¿Qué quiere hacer? ¿Sí? Es el primer microservicio. Esto lo podríamos resolver con Ingress o con Load Balancer. El año pasado lo vimos, así que tenemos material, tenemos algunas cosas que ya estarían funcionando. En esos formularios la idea que tenía era poner algunos formularios que combinaran 3 microservicios. Cuestión de que un líder técnico que tenga buen ojo se dé cuenta que hemos tenido que pasar por ciertas dificultades. O sea, no un microservicio que diga hola mundo, sino un conjunto de formularios que muestren estos 3 elementos en común: manejo de usuarios, manejo de facturas, esto que dice orders, y manejo de inventario. Ajá. ¿Por qué eso? Estaría bueno digamos, una simulación de un CRUD, algo así. Sí, sería una combinación de CRUDs por una razón muy importante. El caso de las facturas es el que más me gusta. Yo cuando he dado clases de base de datos, las facturas son el tipo de trabajo práctico que más me gusta por una razón muy importante. Y es que cualquier persona que haya programado un pequeño sistema de facturación va a saber que las facturas necesitan, aunque sea 5 tablas. No creo que no se pueda hacer sin menos. Y esas tablas tienen que tener una relación de 1 a muchos, de algunos a muchos, o sea un NM se podría decir, y un mucho a muchos. ¿Sí? Entonces, así, cualquier programador que uno vea que uno hizo un sistema de facturación se va a dar cuenta que uno ya tuvo que razonar cómo se llevan esas tablas entre sí para que una factura salga. Una factura siempre va a tener varias tablas entre sí. Y bueno, por supuesto, va a tener que tener un pequeñísimo sistema de inventario de artículos y aunque sea un AVM de usuarios. ¿Cómo se combina esto? El frontend, para que no se explote, porque acá estamos pensando que el frontend, cuando va a mostrar una factura hipotética, tiene que ir a preguntarle a usuarios, por un lado, al microservicio de usuarios, tiene que ir a la base de facturas para listar las facturas anteriores, para ver qué es lo que se compró, y al sistema de inventario para ver si hay disponibilidad de artículos, ¿sí? Pero como va a estar mucho rato recolectando eso, una cosa que me llamó mucho la atención en LATAM era que los tipos utilizaban un concepto de arquitectura que se llamaba API Gateway combinado con el BFF. El BFF es el Backend for Frontend, ¿sí? No sé si necesitan que se los escriba. Así, Backend for Frontend. Es un microservicio que lo que hace es dejarle todo preparado al frontend para que cuando el frontend diga, mira, quiero que me listes tal cosa, que me hagas un reporte de tal cosa, que está acá, directamente ya le probé una API para eso, y es él el que va a recolectar y va a cachear lo que le devuelvan los otros microservicios. Estos microservicios también imagínenselo con varias réplicas, ¿sí? El microservicio de usuario capaz que tiene 3 réplicas corriendo, el de factura capaz que tiene 2 o 3, y el de inventario también, 2 o 3. ¿Sí? Sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vienen? A ver. No, hasta ahora bien. Bueno, ¿cómo entra el Argo CD acá? Los primeros deploys que uno va a hacer acá
va a ser utilizando una humilde herramienta que será la kubectl. Uno le dice kubectl, apply, supongamos el manifiesto referido al microservicio de facturas. Eso se ejecuta y se hace una recarga, se hace un kubectl rollout, etcétera, y se recargará el microservicio de facturas, supongamos. Eso kubectl todo el tiempo, kubectl apply, kubectl destroy, delete, whatever. Pero una vez que se estén dando, ustedes saben que todo esto va a ir a parar al hit. Se supone que cualquiera de nosotros puede recibir un ticket que diga, por ejemplo, corregir el logotipo en la factura. El logotipo aparece muy encimado, no se ve bien, arreglarlo. Cuando cualquiera de ustedes lo arregle y lo suba al hit, tiene que esperar a que esté el DevOps o que esté el SRE para accionar el nuevo deploy. Ah, sí, claro. Bien. O sea, la famosa subida a producción. La famosa subida a producción. Ahí es donde va a entrar Argo. Argo va a estar monitoreando, va a estar atento y va a desplegar. ¿O no? Automáticamente. O sea, automáticamente con un simple clic. Cuando recibe, entonces Argo lo que está haciendo es como que constantemente está viendo el GitHub y cuando alguien hace push le dice, bueno, el Nicolás hizo push. A ver, ¿qué commit dice? El commit dice, arreglé el botón que se veía grande. Y lo levanta. Claro, esa es un poco la idea. Es más, el push ¿a dónde fue? A main. Si es a main, va a impactar en el clúster de producción. Si fue un push a una rama, va a impactar en un clúster de desarrollo. Nosotros lo que teníamos era que cuando había un impacto en una rama común y corriente, el Argo desplegaba automáticamente, ¿no? Ni siquiera nos preguntaba. Como mucho había una orden que tiraba el Jenkins. ¿No es peligroso o el Argo hace alguna prueba de testeo? No, Es porque peligroso. era desarrollo. La idea, por eso se le llama CICD. CICD que todo el tiempo se está deployando. Argo está escuchando permanentemente, digamos, es una herramienta que está diseñada para utilizar a Git, digamos, a GitHub como fuente de la verdad. Ajá. Entonces, permanentemente está monitoreando y tiene una serie de procesos dentro que lo que hace, digamos, es validarla, de cierta manera. Claro, pero por eso te digo, pero puede que el mismo update rompa algo que ya estaba funcionando, por eso pregunto, pues es el peligro en realidad. Yo en el main, en la rama main, no dejaría que Argo haga lo que quiera, sino que pregunte primero. Bueno, ahí les cuento los dos fusibles, las dos trabas de seguridad que teníamos. Cuando era digamos, a ver, cuando se pegaba en una rama, se desplegaba automáticamente a un clúster de desarrollo, incluso había un clúster también para QAS. Ahí no hay problema. Había una versión nueva, listo, se destruía el clúster de desarrollo y se volvía a crear automáticamente. Como mucho llegaba un mensaje al Slack avisándole a los QA que estuvieran atentos porque había una nueva versión para revisar. Ahora bien, cuando iba a producción, sí, cuando iba a producción uno iba largo, miraba y le decía, bueno, sí, hacer un rollout, desplegar. O también a veces le decíamos hacer un rollout hacia atrás, volver hacia atrás porque hay un pedo en producción. No era muy común, pero a veces pasaba. Y después lo otro, que acuérdense que cuando uno hace un pull request a main, el Argo no disparaba hasta que al menos no hubieran habido 2 sysadmin más aprobando el merge. ¿Sí? Eso nos va a tomar un poquito de tiempo configurarlo, pero muchas veces no se merguea hasta que no han dado la aprobación adentro de Git por lo menos 2 compañeros más. Está bueno. La consulta está buena, está viendo todo Argo CD. Es, es parte del pipeline, ¿no? Del despliegue.
Así es, tal cual. Es parte del pipeline. De hecho, el pipeline ni siquiera está terminado de desarrollar acá. Nosotros en el medio, por el camino, teníamos a Jenkins. Es un poco viejo Jenkins. Yo creo que esto tendríamos que el pipeline ponerlo con GitHub Actions. Que el GitHub Action, ya van a ver, no es para morirse, es como una pequeña recetita que tiene adentro el repositorio, donde dice que cada vez que ocurre un push hay que ejecutar ciertas pruebas, mandar un aviso al Discord, por ejemplo, hacer una revisión de seguridad de las cosas, generar containers, y finalmente, bueno, desplegar. Ah, bueno, buenísimo. Sí, tenemos trabajo acá, pero a montones. A mí me gustaría esto ir agarrándolo los jueves aproximadamente y lograr un pedacito chiquito, aunque más no sea. Y que todos los que estén ese día entiendan cuál fue el cambio. Y no agarrar y decirle a una IA, construirme todo esto, porque nos vamos a volver locos, no vamos a entender nada. No, y aparte que esta create el proyecto que por más de que hagas el PRD, por más de que lo hagas todo lo específico que quieras, vas a alucinar un montón. No tiene sentido. Sí, es mucho. Es bastante. Bueno, hablando de repositorios, me parece que lo ideal... Aparte del hecho de que es tipo laboratorio, porque muchas de las cosas que estás proponiendo son hasta experimentales, o sea... Claro. Sí, no, sí está bueno por ese lado. Claro, no, fantástico está por ese lado, pero a lo que voy, o sea, como hay muchas cosas no probadas o cosas que vamos a ir viendo nosotros, incluso una IA puede llegar va a alucinar, no solo que alucinar, sino va a fallar en un montón de cosas. Sí, hay que estar atento, ¿no? No hay que dejarla que genere código lo pavote. Ojo, está bastante probado esto, ¿eh? No me estoy inventando mucho. Pasa que parte que no sé cómo se hacen. Yo cuando llegué a LATAM ya habían por lo menos 50 sysadmin que habían pasado antes de mí. Y bueno, pero no, en serio que funciona, créanme. No, si no estamos... Bueno, Podemos hablando llegar de a pensar que es medio repositorio, magia, pero... Pero no lo dudamos. todo el mundo sabe lo que es un monorepo, hablando de repositorios. No, ¿No? ahí está, ahí llega mi límite. Ay, pará. Gracias. Yo creo que sí. Monorepo no era que todos están, o sea, todo el proyecto está bajo un mismo repositorio, aunque tenga diferentes branch, y un proyecto que no sea monorepo tendría diferentes repos de este es el repo del frontend, este es el repo del backend, este es el repo así. Sí, básicamente cuando... O sea, es como si fuera un repo de repos, en cierta forma, pero es un solo repo. A ver si les puedo mostrar uno que estamos haciendo con Verónica. ¿Estás enojado con ella? ¿Quieres decir el nombre completo? ¿Qué? No, está ahí abajo la Vero trabajando con no sé qué. Mira. No, la Vero me entendió. ¿Me pasás el hit del proyecto de alumno? Para la ¿me grabación, Nico. Perdón, pero no me pude resistir. Ay, Dios mío. Metete a la carpeta y dame... poné... mira, anda a la Sí, carpeta. para que está cargando, por que se me reinició todo y... Les voy a mostrar uno funcional directamente. ¿Qué querés que te pase? Ponele hit, espacio remote. Yo tengo una pregunta, tengo una duda sobre el proyecto, Remote, Sergio. que era menos B corto. Ahora, Espérate que vuelvo. ese, sí, alumnos. Perdón, sí, lo encontré, pasa que no estaba en la rama adecuada. Sí, decime, Nico. ¿Le vamos a dar una utilidad real o solamente va a ser... No, por ahora va a ser solamente un taller. No sé qué cosa facturar. De hecho. No, te preguntaba porque justamente a ver si le dábamos una utilidad real, viste, como para probar también cómo funcionaría, viste. No te digo que facturar algo, pero... ¿Por qué no? Sí,
podríamos empezar a agregarle cosas. De hecho, cuando esté andando el Kubernetes, podríamos agregarle y sumarle cada vez más componentes. Eh, Porque sí, yo creo a que mí sí. me ocurrió una idea que charlamos un día, ¿no es cierto? Y que vos tenías mucha curiosidad, que es cuando te mostré, porque lo que vos estás planteando es un sistema parecido al que yo te mostré una vuelta de error 20. Claro, uno podría armar un sistemita, claro, supongamos, para computar mesas, juegos. Sí, ¿por qué no? Bueno, miren, aquí tienen Ah, un ejemplo de monorepo, chicos. Por ejemplo, este es un sistemita de alumnos que estamos haciendo con la Vero. Va, que lo está haciendo ella con IA y con algunos truquitos más. Si ustedes le prestan atención, van a ver que hay una carpeta, por ejemplo, acá que dice apps. Y dentro de apps hay como dos aplicaciones. Por un lado, notas pedido, que es para manejo de inventario de economato, y un sistema de preinscripción de alumnos. Ahora, son dos sistemas que viven en el mismo repositorio. ¿Por qué es eso? Porque si bajamos acá donde dice package y nos vamos a donde dice DB, en DB nos vamos a encontrar con que tiene algunos elementos en común, como si fueran una forma de monolito, como si fuera una forma así, que ya enseguida vamos a hablar cómo desarmamos eso. Acá donde dice Alembic, está el componente de migración y está donde se juntan todos los modelos de la base de datos. Es decir, las cosas que tienen en común van a parar a una sección en común. Y acá en este mismo lugar, cuando es un monorepo, se ponen los scripts de despliegue, se ponen los manifiestos de Terraform, se pone el Docker Compose, todas esas cosas, cuestión de que cualquiera de nosotros se baja el monorepo y dice, bueno, a ver, a mí me va a tocar el Redis, supongamos, instalar el Redis. Bueno, yo me hago una rama, me hago una carpetita, pongo mis cosas del Redis, guardo, mando el pull request, a ver si a los chicos les gusta, si me lo aceptan en main, y luego todos pasamos a tener esa nueva colaboración. ¿Sí? Pero no tenemos 20 repositorios distintos porque nos vamos a volver locos. claro. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Preguntitas hasta acá? No. No. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a la capa de datos. Fíjense que la capa de datos no está en el Kubernetes. No metería una base de datos en ¿Lo podés agrandar Kubernetes. un poquito, por favor? ¿Cómo? ¿Lo podés agrandar un poquito? Ah, Sí. gracias. Ahí está. Lo que les decía. ¿Cómo yo vi que lo manejaban en LATAM? Lo primero que me sorprendió en LATAM era que los tipos, en vez de utilizar una sola base de datos, un superpoderoso Oracle como tenían en Supercanal, no, resulta que los tipos tenían por cada microservicio, y tenían 250 microservicios, cada microservicio tenía su base de datos. Una pequeña base de datos en MySQL. También lo otro que me sorprendió, que digo, MySQL es un juguete. Bueno, pues no. Era muy simple. Los tipos tenían, para cada microservicio, tenían una base de datos, o esa base de datos estaba compartida a lo sumo por 2 microservicios, quizás 3 microservicios. ¿Sí? Eso era lo primero. Entonces, claro, cuando uno de los microservicios se atranca, o su base de datos se atranca, los SRE, el SRE es el tipo que está en monitoreo, ¿sí? El SRE es el tipo que está en operaciones, el que está todo el día mirando que el sistema no se caiga. Cuando uno de esos componentes se ponía lento, ya iban y atacaban específicamente el problema. No se rascaban la cabeza diciendo, che, ¿a dónde? ¿Qué parte es la que está rota? Ya directamente tenían un panel de control, que vamos a hablar enseguida, donde directamente decían, che, mira, la parte de inventarios no está contestando. Entonces, cuando se va a armar la factura se queda a la mitad, no carga, tira error, porque no le están entregando los artículos que tiene que mostrar. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, por ejemplo, Inventory Service está conectado contra la DB Inventory. La DB Inventory va a estar, la idea sería trabajarlo con PostgreSQL. La idea es que esa trabaje digamos como independiente, y va a haber la idea una capa en el cual la misma PostgreSQL está replicada.
¿Qué más? Lo mismo separado, la base de datos de facturas. Acá no sé si manejar, bueno, y la base de datos de usuarios. Acá puedo hacer o bien 3 instancias de PostgreSQL, o puedo crear una sola instancia de PostgreSQL y adentro meter 3 bases. La primera opción, por supuesto, es mucho más poderosa, crear 3 PostgreSQL totalmente independientes entre sí, que ni se ven entre sí. Así es como lo tenía LATAM, digamos, de bases distintas. Pero bueno, como estamos diciendo, esto es una cosa más doméstica, más hogareña, más de tipo taller, por ahí no nos complicamos tanto. Creamos una instancia PostgreSQL y adentro metemos 3 bases y no nos complicamos tanto. La modularidad igual se respeta. Una base de datos yo perfectamente la puedo montar en Amazon, la puedo montar en cualquier metal, la puedo montar en cualquier container y va a seguir andando. Una pregunta, Sergio. Oh, Cuando vi que vos decías que había varias instancias, o por ejemplo, eso se puede terminar, uno puede empezar con pocas y después ir escalando a medida que sentís que necesitas más, ¿no? sí. O ya de entrada le pones 3 como por las dudas, o es un poco sobrado, digamos. Para lo que queremos hacer ya estamos sobrados, pero tenemos que pensar como si fuéramos a Ahora, tener una miles de pregunta. usuarios. Yo ¿Cómo? extendería, yo haría, a ver, habría que redibujar esto. Yo, por ejemplo, para el inventory haría una master y una réplica. Y orders también, una master y una réplica, y así. Te hago una Mm. consulta, Sergio, ya que estamos jugando a ese tipo de cosas. Con la cantidad de bases de datos que vos planteas de más de una, ¿no es cierto? Y cada una especializada. ¿No sería más práctico tener un manager o un director o alguien que, o sea, algún script que estuviera escuchando si las bases de datos están funcionando o no, si están ok o no? Ah, sí, ahora vamos a llegar a ese piso. Mira, Ah, bien, no sé si, no está en ese piso. no, no, faltan más pisos. No, Está no, en por el eso, piso pero... de. Mira, ya lo vas a ver, te va a encantar. No, no, por eso, porque es divertido desarrollar ese tipo de... Usualmente ese tipo son las cosas que más fallan y que menos controles tienen, o sea... Sí, tal cual, porque ponerle vos decís, la factura, la parte de inventario se está moviendo despacio porque está mal programada, porque hay un bucle que no está cerrando bien, o porque la base de datos no está contestando. Eh, es más, ¿y la base de datos por qué no está contestando? ¿Porque está lenta? ¿O porque hemos dejado un bucle abierto y estamos metiendo muchas conexiones y no la estamos cerrando? Sí, necesitamos una lupa ahí y eso nos va a tomar un buen tiempo. Ahora les voy a Sí. mostrar cómo lo vamos a monitorear eso. ¿Qué otras bases de datos vamos a tener acá? Redis, ¿alguien sabe qué es lo que hace? Sí. Oh, Memoria muy rápida. yo me vi un video buenísimo, perdón, pero era un chico que te explicaba en inglés, pero te lo explicaba para, para tontos, pero para tontos, tontos, tontos. Estaba muy bueno. Eh, no, básicamente Redis es una... o esto es lo que salía en el video. Es una base de datos, pero que en vez de guardarlo en el disco duro, lo guarda en la RAM. Entonces transforma esos datos en caché y es mucho más rápido y más accesible. Claro, tal cual. Guarda un pedacito de JSON y lo devuelve rápido, no baja el disco. ¿Mm? Redis, yo por lo que noté, funcionaba de la siguiente forma. Ustedes tienen, o sea, ¿saben lo que es stateless? No. A ver si lo encuentro por acá. Stateless. Bueno, esa es la parte en la que todos nosotros, que nos gusta el sysadmineo, y a no todos nos gusta programar, bueno, nos tenemos que meter y entender cómo funciona una aplicación de tipo HTTP. Stateless significa que cada clic que va a hacer el usuario, cuando llega al otro lado, del otro lado, o sea, cuando llega al servidor, el servidor tiene que identificar unívocamente ese clic a quién pertenece. Y tiene que saber si lo puede hacer
O sea, si la acción que está tratando de hacer la puede hacer o no. Como un fingerprint. Como un fingerprint. De hecho, todos sabemos cómo se usa eso, que es la famosa cookie. ¿Sí? Yo cuando me logueo, el programa, ya sea PHP, Java, el que sea, manda una instrucción al navegador que le dice, bueno, bienvenido, muy bien, superaste la contraseña, para que no te estés logueando con cada clic. Y acá viene la cosa, para que yo no te pregunte el usuario de la contraseña con cada clic que hagas, yo te voy a dar una cookie. Y la próxima vez vos la presentás a esa cookie. ¿Sí? Ahora, dentro de la capa de persistencia de la base de datos dentro del PostgreSQL, yo por supuesto voy a tener una tabla que va a decir Nahuel puede acceder al sistema de inventario, ¿sí? Y solamente al sistema de inventario, por ejemplo. Pero si cada clic que se hace yo tengo que bajar a disco a ver a dónde Nahuel puede meterse, voy a tener una demora muy importante ahí. Entonces lo que se hace ahí es que una vez que Nahuel ya está identificado dentro del sistema, se guarda dentro del Redis. ¿Sí? Ese es el propósito. El Redis normalmente no guarda disco, miento, en realidad sí guarda disco, pero se supone que Redis nunca se detiene. ¿Qué otra cosita más? Vamos a necesitar que los Kubernetes, o más bien que los servicios, puedan acceder a un file system donde puedan guardar sus cosas. Imagínense, por ejemplo, yo tengo en el inventario, no sé, una olla, y quiero tener una foto de esa olla. La foto de la olla, lo más probable es que lo termine guardando en un file system compartido, en una carpeta compartida que puede estar en un NFS o en alguna cosa así donde esté guardada esa información. Cada vez que se crea una réplica, cada vez que nace un pod, ese pod se le tiene que automontar inmediatamente el file system compartido para que el tipo pueda ir a guardar fotos de olla o pueda recuperarla. Después, ese es un tipo de storage que es el file system. El file system es el típico storage donde ustedes van, corren el comando ls, el comando dir, y se les lista los archivos. Pero hay otro tipo de sistema de archivos que se llama Object Storage. ¿Alguien conoce la diferencia? Sí, que el Object es un tipo de programación que tiene, o sea, que tiene como cualidades o propiedades también. Claro, capaz que... A ver, creo que la diferencia es el storage externo guarda los datos y los archivos en crudo, y quizás el Object Storage tenga alguna tecnología de compresión. En realidad no tanto. El Object Storage, ¿cómo explicarles? El Object Storage tiene que, no es listable, no hay un comando para listar. El Object Storage es, ustedes suben un archivo y eso recibe un identificador, recibe un hash. En ese sentido es una cosa bastante incómoda de usar. Pero entonces, ¿por qué se usan los Object Storage? Los Object Storage tienen de interesante que pueden crecer muy fácilmente, y segundo, que contestan extremadamente rápido. Todo video, ustedes imagínense dentro del clúster de Google, todo video lo más probable es que sea un objeto, un archivo de tipo objeto metido adentro de un Object Storage. La respuesta que tienen generalmente es rapidísima. ¿Y dónde está guardado? No sé, está guardado en alguna parte del clúster. No es que se use para todo, generalmente el Object Storage se utiliza cuando yo necesito recuperar un archivo muy rápido, o sea, más rápido de lo que me lo va a dar el file system. Un Object Storage, si miran con atención, ¿saben cuál es? ¿Vieron el Google Drive? Cuando ustedes suben un archivo y eso tiene como un identificador. Sí. Una hoja de cálculo. Y dicen, bueno, voy a compartir esta hoja de cálculo y eso va con un hash, como con un código. Bueno, ese es el identificador del objeto. Y el objeto, bueno, puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa que nosotros lo vemos como un archivo, pero que, bueno, para la máquina es un objeto. ¿Por qué lo voy a agregar a esto? Una, porque se lo pueden preguntar.
Entonces tienen que saber operarlo. Segundo, porque, y acá vamos a lo que dice Nicolás, me dice Nicolás, ¿cómo vamos a monitorear cuando la base de datos se nos caiga, cuando tengamos un problema? Bueno, una de las herramientas de observabilidad que vamos a utilizar es una que se llama Tempo. Y Tempo guarda y lee datos a tanta velocidad que necesita un Object Storage. ¿Sí? Object Storage hay de varios tipos. O mejor dicho, son todos iguales, todos utilizan un protocolo que es el S3. El S3 lo pueden contratar en Amazon, lo pueden contratar en Google Cloud Storage, el GCS que estoy poniendo acá, o no lo podemos instalar nosotros mismos instalando un servicio chiquitito que se llama Minio, que yo lo utilizo, anda muy bien, se la recontrabanca. La ventaja que tiene el Object Storage, ¿no es cierto?, que estás hablando vos, es que podés trabajar las bases de datos como objeto también, lo cual hace que sean más dinámicas en cuestiones de datos. Sí, es muy posible que pueda guardar que los data files se puedan guardar como Object Storage. No, es que de hecho no, lo que podría hacer, lo que hace eso, ¿no es cierto?, por lo que yo tengo entendido cuando vi programación orientada a objetos, ¿no es cierto?, ponerle que tenés un usuario, ¿no es cierto? Sí. Correme un poquito más las databases que tenías. Ahí. Ponele, tenés el usuario. Tenés la lista de órdenes que hizo el usuario y tenés el inventario, ponele, de lo que el usuario ha comprado, poner en Mercado Libre. Cuando vos tenés las órdenes de compra y los pendientes de entregarle los objetos. ¿No es cierto? Sí. Bueno, si vos haces un objeto usuario, más allá del usuario que está guardado en la database, vos a ese usuario le puedes dar propiedades. Porque es un objeto. ¿No entendés? Entonces, cuando vos agarrás y recuperás al usuario, lo recuperás como usuario objeto, y el objeto ya tiene el historial de qué es lo que compró y qué es lo que tiene en el inventario y qué es lo que está pendiente de la entrega. Claro, pero ¿eso es programación orientada a objetos o esto, la forma de guardar los datos es algo bastante similar, digamos? Con base de datos se puede hacer porque se reconstruye en el momento en que lo llama el usuario. A ver, es como, por ejemplo, vos tenés una línea de montaje de un auto y vos sabés que el auto lleva un motor, un chasis, una carcasa y las 4 ruedas y el volante, por darte un ejemplo a grosso modo. Cada uno de esos ítems está guardado en base de datos o en el depósito del tipo, ¿no es cierto? Cuando el storage object lo arma de vuelta, dice, yo tengo que entregarle un auto, no le tengo que entregar las partes guardadas en distintas partes del depósito. Sí, o sea, igual no sé si estamos guardando instancias de objetos de programación. En realidad el Object Storage, imagínenselo como archivo si quieren conceptualmente, no se preocupen si lo guardan como objetos o como instancia de clase de objeto. Por eso te digo que lo hace más rápida la búsqueda, porque directamente está buscando cosas que son parte de un mismo objeto. O sea, él dice, yo necesito entregar el auto que tiene, estas partes, listo. Dame esas partes de la base de datos y le está pidiendo ya directamente la lista de compras. No está yendo a buscar a la base de datos puntualmente. Sí, a ver, de acuerdo a la velocidad que tiene de recuperación, yo tengo mis teorías. Si no me equivoco, los Object Storage, su ID, en vez de ser un ID autoincremental como en las bases de datos tradicionales, o como los file system tradicionales, el identificador es esa especie de hash que se arma. Y eso hace que lo pueda encontrar a lo largo de muchas máquinas. Es un tema de arquitectura que tendremos que hablar algún día, pero por ahora mantengan el siguiente concepto. Si ustedes utilizan ID autoincrementales en una base de datos y buscan, y esa base de datos está en un solo servidor, la búsqueda va a ser rápida. El problema es cuando esa fila que están buscando, cuando la quieren recuperar, si está en otro servidor, si estamos hablando de una arquitectura de varios servidores replicados, es como que el puntero se tiene que trasladar a lo largo de todos los servers hasta poder encontrar la fila que estamos buscando. En cambio, si en vez de utilizar un ID autoincremental utilizamos un UID, ¿han visto el UID? Ese hash que se genera
aleatoriamente, si yo puedo hacer un árbol binario en memoria, y que la máquina sepa que para llegar a la fila tal tiene que llegar al servidor tal, va a ser más rápido. Es un tema de arquitectura de base de datos que tendríamos que mirar, pero si no me equivoco, creo que esa es la razón por la cual los Object Storage recuperan rápido las cosas, independientemente de la ubicación física o geográfica donde estén. Ok. Bueno, ¿qué otra cosita tenemos? Una comodidad que tiene el programador cuando trabaja con monolitos, porque no es que los monolitos sean malvados, pasa que los monolitos sirven para programar muy rápido. A ver si tengo por acá la abstracción. Pucha, no. Acá está. Inventory Service, ORM. Acá está. A ver, este es un tema que lo vamos a tener que hablar en el momento que estemos programando. Una de las características que tienen los frameworks es que, o mejor dicho, que tienen los monolitos, es que están construidos con frameworks. Los frameworks son como paquetes de scripts que, digamos, ¿cómo les puedo explicar? Es como si fuera un sistema que ya está predeterminado, que tenemos que nosotros terminarlo. Un framework tiene normalmente adentro un ORM, que se llama, que es un mapeo relacional de objetos hacia base de datos. Todo este montón de palabrerío significa que si yo quiero hacer un sistema y lo quiero hacer rápido y que ande bien, que sea estable, y mi sistema calculo que no va a necesitar más de 500 usuarios, perfectamente yo puedo bajarme Django, me puedo bajar Spring, si me gusta Java, me puedo bajar, Django si me gusta Python, Ruby on Rails si me gusta Ruby. Hay varios frameworks de esos que ya vienen con un ORM que andan muy, pero muy bien, y que me permite no usar tanta cantidad de SQL y programar de una forma mucho más simple. Por ejemplo, en Ruby on Rails yo tengo la libertad de decirle users.all y listo, la máquina me hace un select asterisco from users. Entonces, independientemente de que si abajo tengo PostgreSQL, o si tengo MySQL, o si tengo Cassandra, o si tengo cualquier cosa rara ahí abajo, yo le digo users.all y el tipo me trae todos los usuarios. Si yo le digo, por decirle, qué sé yo, user entre paréntesis 1.delete, va y me lo borra. Y corre toda la integridad referencial. ¿Sí? El problema con los RM, o mejor dicho, el problema con los frameworks es que, como dijimos, no escalan bien. O sea, ese lugar central donde tenemos los modelos de la base de datos es como que están todos ahí. Un framework, como es capaz de hacer todo, absolutamente todo, adentro tengo todos los modelos de todas las tablas. Y eso, por un lado, está bueno, pero por otro lado, es todo material que sube a la RAM. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Yo quiero que cualquiera de mis microservicios pueda acceder fácilmente a cualquier otro dato. Y acá donde lo vamos a tener que resolver con este componente con el que no he trabajado hasta ahora, pero que entiendo que trabajan así, que son los DTOs. Son como una pequeña piecita de... ¿Cómo explicarles? Es como si cada microservicio, cuando necesita un dato de otro microservicio, tuviera un contrato en el cual le puede pedir a otro microservicio que le manden tal pedacito de dato. Por ejemplo, el sistema orders no necesita saber el nombre del cliente al que le va a dar la factura. Tiene que tener el ID, nada más. Esta factura tiene el ID, se la emitimos al cliente número 4. Y si quiero el nombre, bueno, se lo pregunto al servicio de usuarios. El servicio de usuario que tiene los datos, el teléfono, el quit del cliente. Pero para eso tiene que haber una cosa que se llama contrato, en el cual cuando orders pida los datos del usuario al servicio de usuarios, ya sabe que el otro le va a mandar por lo menos el campo tal, el campo tal y el campo tal. Así que bueno, es una parte de programación que vamos a tener que resolverla con cuidado.
¿Cómo vienen hasta acá? A ver, que todavía faltan capas. Bien, bien. Y ya son las 8. Ya son las 8. Bueno, me quedan 2 capitas más. Bueno, otra cosa que quiero asegurarme que si van a una entrevista de trabajo, esto lo manejen por ahí, no digo programarlo, pero que sí entiendan cómo funciona. ¿Qué pasa cuando la charla entre microservicios es muy intensa? ¿A qué voy con esto? Sabemos que un microservicio charla con otro microservicio mediante APIs entre ellos. Por ejemplo, el microservicio users va a tener una mini API adentro que va a ser /users, supongamos, y va a contestar con todos los usuarios. O /users /n, supongamos /user /1, y va a devolver el usuario número 1. ¿Sí? Eso es toda charla REST entre los microservicios. Y funciona, y anda bien, y lo vamos a hacer así. Pero vamos a tener que meter en algún punto, por un tema de arquitectura, por si nos surge la pregunta, que venga algún arquitecto o venga o la entrevista técnica nos diga, ¿y qué pasa si los microservicios charlan muchísimo? Y cuando me refiero a muchísimo, me refiero a que hablan una banda. ¿Cómo lo manejas en ese caso? Y la respuesta es utilizando cola de mensajes. ¿Le suena a Rabbit a alguno de ustedes? Sí. Sí. No me suena Rabbit, pero sí entiendo el concepto de cola de mensajes. ¿Sí? Cola de mensajes es cuando hay una tarea que tiene que ser procesada. Por ejemplo, necesito tales datos del usuario tal. Cuando termines de procesarla, cuando me obtengas ese dato que yo necesito, avísame. Yo lo proceso. Y eso entra a una especie de... ¿Cómo explicarle? Entra como si fuera un buzón. Va el mensaje. Hay mensaje para el servicio de usuarios. Necesito que el servicio de usuarios me entregue tal cosa. Listo. Y ahí queda el mensaje. Y queda en forma sincrónica. Fíjense esto que dice Message Gateway, que es cola de mensajes, eventos y tareas async. O sea, es como que la cartita queda ahí y queda esperando a que venga alguno de los nodos, que venga alguno de las réplicas y la procese. Porque acuérdense, esto que dice User Service no es un servicio, no es un programa corriendo. O sea, acá capaz que hay 4 containers corriendo y 4 réplicas. Cuando una de esas réplicas se desocupa, tiene que ir al buzón y decir, ¿qué hay acá esperando? Esta la puedo procesar yo. ¿Sí? Y bueno, y hay un componente que se llama Workers, que es el que también es el que está entregando algunas cosas que están así. Se puede hacer con Rabbit, se puede hacer con algunos otros manejadores de mensajes. Rabbit es como el más conocido. Esto es medio pernoso para programar, vamos a necesitar un poco la IA. Creo que Suricata también lo puede hacer, Sergio. ¿Ah? Creo que Suricata también lo podía hacer. Suricata, no lo tenía ese. Bueno, ¿Sabes por qué te lo digo? Sí. Porque para las charlas sincrónicas te da Suricata porque es compatible con Wasu. Y Wasu, además de ser un SIEM, puede ser la observabilidad de logs que estabas hablando ahí. Porque lo que pasa es que, ¿cuál es el detalle? La historia que no te conté es que Wasu cambió su formato de interacción en el último parche, que es el que estamos usando nosotros. Ajá. Pero antes de las versiones anteriores de Wasu, se apoyaba en el dashboard de Grafana. Entonces, todo lo que hace Grafana lo puede hacer Wasu y además es 100. Sí, bueno, acá Grafana lo vamos a necesitar. Por eso te estoy diciendo. Es más, el Grafana es el que nos va a decir, mirá, no es que el microservicio esté lento, está lento la cola de mensaje. Aunque bueno, eso es difícil también, porque el Rabbit y esos manejadores trabajan en el orden de los milisegundos. Les doy otro ejemplo. Con los holandeses lo que utilizamos Rabbit normalmente para, imagínense lo siguiente, agarramos un mapa muy grandote y lo dividimos en pedazos chiquititos para procesarlo. Y eso va a parar al Rabbit. Y el Rabbit,
a medida que va viendo que se le van creando nodos en la nube y van recibiendo cada pedacito de información, el tipo va tildando, va diciendo, bueno, ya despaché la coordenada geográfica tal. Ahora me quedo esperando a que se instancie un nuevo nodo y me venga a pedir más trabajo. Y ahí yo le voy asignando hasta que se vacía la cola del rabbit. ¿Qué otra porquería más podemos meter acá? Bueno, base de datos, sharding. ¿Todos saben lo que es sharding? ¿Sí? Sharding es cuando tienen varias réplicas y todas contestan al mismo tiempo. ¿Sí? Este concepto de sharding lo necesito más que para la base de datos, lo necesito para esta capa. Prepárense, porque esto es uno de los platos fuertes también. Supongamos que nuestra base de datos se pone grande. Y cuando me refiero a grande. Imagínense que el file system se pone grande. Nosotros con los chicos de Holanda, nuestro file system están llegando al orden del picobyte de datos. Y ahí es donde la arquitectura, digamos, donde el escalamiento vertical ya no funciona. Porque yo no puedo ir a IBM y decirle, señor IBM, me vende un servidor con un picobyte de tamaño en el disco. No hay chance. ¿Sí? Yo creo que si vos vas y se lo decís hoy día, para el año nuevo que viene vas a terminar de reírse de IBM. Le digo que me venda la máquina, la computadora, la Watson, que es la más poderosa que tienen. Sí, la Quantum, o la Quantum que están haciendo ellos. Sí, pero las cuánticas no sé si son para almacenar mucha cosa. No. Pero bueno, en fin, ese es uno de los problemas del límite vertical, digamos. No importa si yo tengo plata, no importa si a mí me sobra la plata. Nos pasaba en Supercanal. En un punto íbamos y nosotros comprábamos IBM, teníamos servidores de él, y no nos vendían servidores más grandes. Con los holandeses nos pasa lo mismo. Hay servidores que hemos comprado, que hemos alquilado al data center de Hessner, y no tienen servidores más grandes. Entonces, lo que se hace en esos casos es utilizar, y acá estoy hablando de almacenamiento puro, estoy hablando de storage puro. Acá estoy hablando de que, imagínense el hipotético caso que se compran un cajón de discos, se compran un storage, lo meten adentro del rack, el storage soporta 20 discos e igual lo saturan. Entonces, ¿qué hacen? La solución, por lo menos que yo vi que utilizan los holandeses y que se utiliza muchísimo, es utilizar, como les decía, o Gluster o Ceph. Ceph, por lo que veo todos los días con lo que estamos trabajando con ellos, es uno agrega un servidor, ese servidor tiene n discos adentro, puede tener 7 discos, 10 discos, los discos que sea que tienen, y un solo disco chiquitito que es el que arranca el servidor, que tiene el Linux. Ese simplemente... Que sería como el mini disco caché. Sí, sería el que tiene el sistema operativo. En realidad, cuando nosotros pedimos un disco a Hessner, nos dan servidores que son siempre así. 2 discos NVMe chiquititos, donde yo pongo el Linux en RAID 1. ¿Sí? Es decir, imagínense un Linux chiquitito, replicado en 2 discos, utilizando MDADM, que es un sistema de RAID bastante choto de usar. O sea, uno se imagina RAID, réplica, no sé qué. Cuando vean esto es recontra simple. Entonces tengo ese Linuxito replicado, escuchando los 2 discos. Y los demás discos son todos discos gordos, son discos de 20 teras, en algunos hasta 8 discos incluso, que están todos limpios, que no tienen partición, no tienen nada. Yo cuando instalo uno de los clientes Ceph, el Ceph me dice, ¿qué discos me das? Y yo le digo, mira, apodérate de todos esos discos que están ahí, listo. A partir de ahora yo ya no los veo más. Ya los controla el cluster Ceph. Ajá. ¿Sí? Y yo cuando quiero guardar algo en esos discos, armo. Y fíjense acá. Yo al Ceph le digo, mira macho, necesito 100 teras por NFS. Sí, mi rey.
me dice. Acá tenés la línea de montaje. Mount, -T, Ceph, alguno de los nodos que está escuchando, porque yo estos nodos los puedo designar como que escuchan, como que escriben. El tipo me dice, conectate a alguno de estos nodos, montar la carpeta. ¿Qué nombre querés de carpeta? Y quiero carpeta película. Bueno, listo. ¿Y a dónde lo vas a montar? Y en mi /home, /Sergio, /película. Listo. Y a partir de ahí, yo ya tengo un volumen de 100 teras que está repartido a lo largo de los discos del cluster Claro. Ceph. No sé a dónde, sea, está en algún lado. O sea, vos podrías tener adentro de esa carpeta películas, vos podrías tener cinco películas ahí guardadas y quizás una de las películas está en un servidor de Brasil, otra de las películas está en un servidor de Japón y otra de las películas está en un servidor de Alemania. Si tuvieras servidores ahí, lo tenés configurado. No, como porque dijiste. son servidores RAID, o sea, tienen que estar todos en el mismo cluster. Ah, A ver, Ah, sí, pero- no. A ver, ambas respuestas son correctas. ¿Se puede hacer eso geográficamente? Sí, no hay problema. Normalmente están, no les digo en el mismo rack, pero normalmente están en el mismo data center. Claro, yo por eso dije, por lo menos en el mismo ok. cluster. Ok, Una ok, cuestión ok. de velocidad de recuperación. Sí. No, puede ser por un tema de seguridad. A ver, lo que dice el Nahuel puede ser, o sea, acuérdense del caso del terremoto de Venezuela. Si el data center hubiera estado en Caracas, no importa cuántas réplicas yo hubiera tenido, se me hubieran roto todas. No, pero es que igual, a ver, en ese sentido, Sergio, contestando lo que vos estás hablando, que vamos a hacer un paréntesis, Guaymallén no lo hizo dentro de las certificaciones No. de seguridad, ¿no es cierto?, de la Green 20, que es la que tienen que cumplir los data centers, dice que el backup y el original nunca pueden estar a menos de 200 kilómetros. Ah, Ah. mira. Ok. Entonces No, y- pueden tener el mismo RAID en el mismo clúster, pero el backup de ese clúster no puede estar a menos de 200 kilómetros, o sea, tiene que estar más de 200 kilómetros del data center original. Sí, y después hay un tema de latencia. No, Que no, tienen por eso que te estoy diciendo, o considerar, sea, porque acuérdate, los servers estos charlan muchísimo entre ellos y tienen que tener buena velocidad entre ellos. Es un trade-off el que tenés que hacer. la que tiene muy buena, por si tenés que buscar del CEF y todo lo demás, de documentación para verlo, ¿no es cierto? Amazon tiene muy buena documentación hecha en español para vender su producto, o sea, para vender justamente los RAID 10 y los RAID 5, pero tiene una explicación muy buena de cómo funcionan en ellos y cómo lo aplican ellos. Sí, sí, totalmente. Igual acuérdense que el RAID, acá, el RAID es el Ceph en este caso. El Sí, RAID sí. nosotros lo vamos a utilizar, vamos a hacer RAID 1 en cada uno de los servers, pero es como que a partir de ahí el RAID lo maneja por software el mismo Ceph. Yo guardo algo en el OS de 1. Y, no, igual lo que estás hablando vos es RAID 5, pero sí. Sí, no, pero acá olvídense que es RAID 5. Yo acá al Ceph le digo, quiero tantas réplicas. Perdón, En un perdón, RAID 5 me- tengo siempre me 3 parece que réplicas. Sergio, perdón, me parece que hay un error de concepto, ¿sí? Porque vos tenés, Nico habla por un lado del RAID 5, ese se encarga del servidor del RAID 5 Claro. a nivel físico. Ceph lo que hace es un almacenamiento distribuido y toma los volúmenes y los maneja como si fuera administra todos esos volúmenes y él se encarga, digamos, de ese RAID log, por decirlo. Uno se encarga del RAID físico y el otro del RAID log. Claro, Por pasa lo menos- que- Exacto. El RAID siempre va a ser en este caso, para un solo server. ¿Sí? RAID 5, el RAID que le quieran poner. El RAID del servidor, propiamente dicho, y el RAID del Ceph. El RAID 1, ¿no es cierto? Lo único que hace es hacer un espejado del disco original. Claro, ahí está el sistema operativo, el Linux chiquito, aparte, digamos. El resto de los volúmenes, el resto de los discos están disponibles. Esto sería como un RAID de RAIDs. Acuérdense que un Claro, RAID es un exactamente, server que eso. yo le voy agregando discos. Si es un RAID 5, yo me puedo asegurar de que en todos los discos, yo aunque sea tengo una copia. Pero aquí estamos hablando de que un servidor llegó a la máxima capacidad de discos. Ya no le entran más discos. Ahí es donde entra Ceph. Ceph utiliza un concepto que se llama Raft, si no me equivoco,
así como Sí, balsa. el logical, la parte de logical volume. Sí, debe ser algo como un LVM o alguna cosa así. Sí, para Internamente mí no que nos es más preocupa mucho. LVM. Y lo que importa es que yo al Ceph en general le puedo definir cuánta cantidad de copias quiero. ¿Dónde están las copias? No sé, pero sí estoy seguro que por lo menos en otros servidores están. También le puedo decir, no me hagas réplica. También le puedo decir, guardame esto, guardalo donde vos quieras, porque la verdad que no es muy importante. Me hago una carpeta temporal. ¿Y a dónde está? No sé, donde vos quieras. Pum, y queda montado. Y bueno, y esto no nos olvidemos. Ceph me entrega a mí un volumen NFS, o todos los volúmenes NFS que yo quiera. Me da volúmenes de tipo Ceph File System, que es como un NFS que es propio de ellos, que performa muy bien, que es muy rápido, que lo hemos estado usando y anda muy bien. Y también nos da, qué lindo esto, Object Storage. Yo a Ceph le puedo decir, mira, te voy a dar un archivo, quiero que me lo guardes en el Object Storage tal. El tipo me lo guarda. ¿Para qué caso va a hacer eso? Por si Tempo, que es una de las herramientas de monitoreo que vamos a ver ahora, lo llega a explotar al pequeño Minio. Bueno, no sé si hay alguna otra cosita más acá, así ya pasamos a la última fase. A ver. No, estamos bien. Estamos ahí. Bueno, bien. Lo que nos decía el Nico. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo vamos a monitorear todo esto? O sea, esto incluso si nos quedaran dando como un relojito, igual en una entrevista técnica podría ser, sobre todo si es una entrevista para SRE, es muy posible que nos digan, bueno, ¿y qué herramientas de monitoreo conoce? Esto es un pequeño mundo, nunca van a esperar que sepamos todos los componentes y todas las cosas que se pueden hacer con monitoreo, pero sí deberíamos entender la arquitectura básica de qué herramientas mínimas de monitoreo tener. Acá, miren, me paso al documento. Acá en el documento le agregué, bueno, esto es parte de lo que estaba hablando. Acá está. Espero que les guste, porque esto en serio yo lo vi funcionando en LATAM y me pareció una obra de arte. A mí la verdad que Globant y LATAM me fue una escuela formidable. Imagínense la siguiente situación, un usuario dice el sistema está lento. Y nosotros tenemos montones de microsistemas adentro. ¿Dónde diablo está lento? ¿Por qué está lento? Si a mí me anda rápido, ¿viste? La típica. Bueno. Algunos componentes que, a ver chicos, esto puede cambiar y estoy totalmente abierto a ideas que tengan. ¿Cómo lo armaría yo? ¿Cómo vi que funcionaba? ¿Cómo vi que Juanjo Cerlante mostraba cómo funcionaba cuando fuimos a las conferencias estas allá en la Universidad de Mendoza? ¿Cómo lo armaría? Hay varios stacks de observabilidad. Un stack son un montón de piezas de software que se llevan bien. ¿Sí? Yo siempre digo, el ejemplo típico de stack es LAMP. LAMP es Linux, Apache, MySQL, PHP. Es el stack que ha reinado desde los años 90 hasta hoy. Para armarte un Moodle viene espectacular. Claro, uno dice Moodle, ya está, LAMP. WordPress, ya está, LAMP. Joomla, que ya sabemos que son cosas que se llevan bien entre ellas. Como stack de observabilidad hay varios. Hay uno que se llama ELK, que es Elasticsearch, Kibana y no me acuerdo qué otro. Hay varios por ahí. Y el stack por ahí más conocido y más confiable que he visto hasta ahora y que es más open source, ¿sí? Porque estos componentes ustedes se los pueden instalar todos o se los pueden contratar a ellos. Este stack es Grafana para todo lo que es métrica, o sea, todos gráficos bonitos que suben y bajan. Loki, que es para manejo de logs. Y Tempo, que es para hacer tracert. Ahora vemos qué hace cada uno de ellos. Y OpenTelemetry, que son unas librerías que uno las mete dentro del código fuente.
O sea, nosotros cuando hagamos nuestros programitas con ayuda de la IA o no, le vamos a decir, metele adentro las librerías de OpenTelemetry y que OpenTelemetry digamos, cada vez que se activa una función, un bucle que es muy largo, cada vez que se dispara el llamado a una librería, lo que sea, que lo mande al stack. Eso porque es útil. A ver. Este es un ejemplo de tempo cuando está funcionando. Fíjense que acá nos está diciendo muy clarito, nos está diciendo, mira, este componente del microservicio tal se está demorando tantos milisegundos. El service tal se está demorando tantos milisegundos. Y yo con esto me doy cuenta, me hago un mapita, así, y ven donde aparece en colorado. Donde aparece en colorado, che, ojo, porque este componente no está respondiendo a tiempo. Los otros, ¿cómo funcionan y por qué son importantes? A ver, vamos de a poco. Por un lado, lo primero que vamos a instalar, porque es el más fácil, es Grafana con Prometheus. Prometheus, a ver si se los pudiera mostrar. A ver, bueno, eso merecería quizás una clase aparte, pero... Sí, Grafana definitivamente sí, o 2 o 3. A ver, un segundo, Prometheus. Acá está, miren, le voy a mostrar el Prometheus de la empresa. Esto es información pública, así que no hay problema. Prometheus, si ustedes miran acá, yo acá tengo los servidores de la empresa con un programita que va mostrando cuál es la carga que está teniendo el server. Y está en solo lectura, o sea que esto no es hackeable. Yo puedo agarrar y decir, a ver el servidor, el prod 23, cómo se está portando. Ahí está. ¿Ven todo esto que está acá? Sí. Esto va en tiempo real, está todo el tiempo diciendo, el procesador está teniendo una carga tal, el disco rígido está lleno al tanto por ciento. Esto, o sea, son números, todo el tiempo. Todos estos números se van guardando en Prometheus. En realidad en una base de datos que se llama InfluxDB. Esperen, a ver si alcanzo a ver bien ahí. Sí. Eso, como una persona no puede entender tanta cantidad de números, eso uno lo procesa con el Grafana. A ver si tengo algún Grafana para mostrarles. Acá está. Esto sería un Grafana tomando datos. ¿Esto para qué lo vamos a utilizar en primera instancia? O sea, no porque nos gusten los colores ni nos gusten los gráficos bonitos. Esto, lo que necesitamos entenderlo bien, es para monitorear principalmente los pods. ¿Se acuerdan que era un pod? Sí, el pod es la mínima unidad de medida en Kubernetes, lo que se refiere para armar el microservicio. Claro, un microservicio normalmente va a tener, supongamos, 4 réplicas, o sea, va a tener 4 pods. Los pods lo que hacen es alojar adentro a los containers, esencialmente. Pasa que se le dice pod porque un pod puede tener más de un container, que es un caso raro, un caso que otro día podemos ver. Pero imagínenselo así, ¿no? Yo tengo el siguiente escenario. A ver si pudiera mostrar. Este gráfico está precioso. Este me encanta. Imagínense esta situación, a ver. Me dicen que el servicio se cuelga, no que está lento, se cuelga. Yo cuando voy al Grafana y veo el microservicio usuarios, veo que el microservicio usuarios me dice, supongamos que acá, esta escala que está acá no vaya del 0 o sea, que no sea una escala decimal, supongamos que es una escala del 1 al 4. ¿Qué sucede? Supongamos, yo veo que tengo 4 réplicas, pero que siempre hay 2 que están muertas. O sea, las réplicas nacen, duran, no sé, unos 5 minutos y luego se mueren.
Y el Kubernetes las vuelve otra vez a crear, porque eso hace el Kubernetes. El Kubernetes, cuando una réplica se cae, la vuelve a levantar otra vez. Y acá es donde digo, che, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se me están muriendo los pods? Eso es monitoreo. Eso es métrica. Eso es el hecho de agarrar y decir, a ver, ¿cómo está el nodo número 1 de Kubernetes? Y mira, los pods están usando toda la memoria posible. Y a ver, ¿y cómo están esos pods? Y voy y los miro y veo que se están todos muriendo. Y eso ya me da una información importante, porque hay una regla de carga, hay una regla que hay en informática que dice, cuando te falte CPU, el sistema se va a poner más lento. Pero cuando te falte RAM, el sistema se va a colgar. Claro. ¿Sí? Cuando a mí me falte RAM, va a entrar en acción a nivel kernel un proceso interno que tiene el kernel que se llama el OOM Killer. El OOM Killer es un proceso que es como el policía del sistema. Cuando ve que la RAM está llegando a un punto que ya no le queda ni siquiera espacio al kernel, directamente va y tira un kill y lo mata. Entonces, ahí es donde le voy a instalar Grafana. Si yo veo un gráfico parecido a esto, donde veo que suben y bajan y suben y bajan y suben y bajan, es que los pods se me están muriendo, posiblemente por falta de RAM. ¿Qué otras situaciones puedo haber ahí? Supongamos, están lentos. Bueno, si están lentos, tengo que escalar horizontalmente, tengo que agregar más pods. Si veo que los pods se me están muriendo por falta de RAM, ¿qué tengo que hacer? A ver. Escalar verticalmente y comprar más RAM y ponerle más RAM. No queda otra. Los pods se están muriendo porque le falta RAM. También podría ser que los pods están muy gorditos. Si están muy gorditos, lo que tengo que hacer es una de dos: o los desarmo y de un microservicio saco más microservicios, o refactorizo el código. Lo llamo al programador, lo siento delante de Grafana y le digo, che, mira, acá el Grafana me dice que hace 2 semanas estos pods, con 4 pods estábamos bien. ¿Por qué ahora se están muriendo? Hubo un deploy a producción ayer y ahora se están remuriendo los pods. ¿Qué pasó? Y ahí es cuando el programador dice, ah, bueno, no, es que me pidieron que le agregara esto y esto y esto y esto. Ah, y, bueno. no se te ocurrió que íbamos a necesitar más memoria. Exacto. Eso no pasaba en LATAM todo el tiempo. Por supuesto. O sea, es todo un tema porque honestamente el programador no piensa en eso. No, el programador le anda en su notebook y ya está, olvídate. Sí. O sea, si a él le anda para una persona, tiene que andar para 1.000.000. Exacto. Claro, ahí está el tema. Por supuesto, acá ya estoy hablando como un SRE, ¿sí? Acá yo como SRE perfectamente me puedo ir a mirar los últimos commits y decir, che, ¿quién aprobó este pull request? Mirá la banda de código que le han metido. Hay alguno que se ve que le sobraba el crédito en Claude y le metió código nomás, lo pagó, ni lo chequeó. Bueno, en fin, eso es puro Grafana. Después, la idea sería instalar un Promptail. Un Promptail es un exportador, pero no de métricas, no un exportador de, digamos, de números de la CPU y de la RAM, no. Promptail lo que hace es exportar logs. Y se los manda a Loki. Y Loki, a ver si tengo, algún Loki para que vean por ahí. Bueno, este ejemplito de acá, ¿verdad? Igual si no te vuelves Loki. No, pasa que ya estoy emocionado, porque todas estas cosas en LATAM, vos sabés que muchas de estas las pagaban y muchas de estas cosas se pueden hacer gratis hoy en día. De hecho en LATAM se pagaban un sistema carísimo, muy lindo, que se llama Dynatrace, pero que vale decenas de miles de dólares por mes. Y hoy en día Loki uno se lo puede instalar. Bueno, miren, acá Loki está centralizando los logs de todos los containers. Porque acá no estamos hablando de un solo servidor Linux al que le miramos los logs y ya está. No, acá no sabemos cuál de todos los containers es el que está fallando. Entonces necesitamos centralizar. Necesitamos tener algo así como un lugar donde vayan a parar todos los logs y donde yo pueda escribir la palabra error. Búscame eso. O
yendo un poco más a lo fino, ven esto que dice acá, a ver, y lo voy a acercar bastante. Ven esto que dice status. Sí, 405. Sí. Mensaje Sí. de error son eso. Estos son... ¿Qué son esos números? ¿Mensaje de error de quién? Del El navegador. server. ¿Ah? Del navegador. No. Server. El server, exacto, del web server. El web server va a contestar con los siguientes códigos, que no son necesariamente un error. A ver, de hecho, hay un chiste muy simpático que dice códigos de error Apache. A ver si lo encuentro por acá, porque es el mejor ejemplo. Sí, por acá está. Acá Ah, está. sí, está bueno eso. Este está buenísimo. Cuando HTTP te contesta con un código empezado en 1, normalmente es ok, hold on, esperando. ¿Sí? Cuando te contesta con un error 200, no error, cuando te contesta con un código 200 o 220, el 220 es ok, está todo bien, here you go. ¿Sí? Que son varios, pero en general, si son errores 200, sabemos que la máquina te está diciendo ok, está bien, aquí tenés el dato. Si contesta con un 300 o un 3 tanto, lo más probable es que nos esté haciendo un redirect o alguna cosa así. A ver, déjame chequear. Ahí está. Por ejemplo, un 302. Found, temporal y redirect. Ejemplo de un código 300. Ustedes quisieron entrar por HTTP a un servidor y los reenvió a HTTPS. O sea, les hizo un reenvío a otro lado. O los reenvió a otro sitio. Igual el chiste está hecho como si fuera de seguridad, Sergio. Sí, de hecho. No, porque ¿Para qué quede? porque cuando vas a una garita de seguridad te dice de seguridad, espera, siga. Y si no, andate, porque no tenés que estar acá. Y ya por los últimos dos, bueno. Bueno, y en los últimos dos, ¿cómo va a ser? Mira, los errores 400 es you Vos fucked la up. cagaste. Vos la cagaste, o sea, me estás pidiendo algo que acá no está. Ustedes ponen, no sé, google.com/Sarasa y Google te dice, no sé qué hacer con /Sarasa. Fíjate, porque yo no tengo eso, yo no sé cómo resolver /Sarasa. Y error 500 es I fucked up, el problema está de mi lado. Normalmente un error 500 es típico, es una respuesta generalmente de un balanceador, de un Nginx adelante, puede ser un Apache, que para procesar la respuesta tiene que irse más atrás. Y su endpoint, el server que tiene más atrás, está muerto. Está muerto, o no contesta, o contestó una cosa que no tenía que ser. A ver, vamos ahora al ejemplo. Fíjense que acá Loki nos está mostrando la cantidad de 404, que son los que más me interesan, o errores 500. Si son 404, ¿qué podría ser? A ver, supongamos que de golpe el tráfico se va al diablo y son todos errores tipo 404. Son 404 y revisaría. Se borra un archivo, algo, el servidor no encuentra eso que está buscando. Muy bien, no existe. Y dale, no existe. Sí, podría ser un problema del. Se me fue el nombre del gestor de páginas web. Podría ser. Puede ser que haya perdido la comunicación con la base de datos. No. Ponele que. Imagínense lo siguiente. /.env, /.hit, /wpadmin, /wpadmin igual Nahuel, /wpadmin igual Nico, /wpadmin igual Adrián. ¿Qué le suena a eso? Quizá hay algún problema en el /wp. Capaz hay algún problema con el dominio. No,
No, el dominio está bien, porque estamos hablando son todos los barras. El dominio entró, porque el request entró. Okay, El problema es que le están poniendo barra a esto, barra Sarasa, barra. ¿A qué le suena? Que no encuentra tal página, no existe tal cosa del otro lado. Sí. Ponele que, no sé, el Google los está mandando mal, pero esta es la típica situación en la cual hay un ataque. Porque si me está haciendo barra wp admin es porque cree que hay un WordPress. Quizás yo ni tengo un WordPress. Y empieza igual, o sea, igual user Adrián. Y prueba Adrián, por si existe Adrián. O porque vio que en el acerca de nosotros había trabajando un tal Adrián Olmedo. Si empieza barra.env, nos está buscando un archivo con contraseñas. Si nos pone barra.hit, están mirando si se nos dejó, si nos hemos dejado el repositorio en la misma carpeta donde tenemos el código fuente. A ver si se puede llevar el repo y mirar ahí adentro por contraseñas viejas. ¿Sí? Muchos 404 generalmente son un ataque. Sí. No son información de vértice de ataque. Muy probable. Y si es charla entre microservicios, yo en algún momento me asusté, pero no, muchas veces cuando entre dos microservicios se están tirando mucho 404 es porque un microservicio le pregunta al otro y el otro no está actualizado. El primer microservicio le dice, che, dame la lista de materiales, y el otro le dice, no sé qué cosa es eso, y porque no lo deployaron. Eso, bueno, 404 muy lindo para mirarlo. Y error 500 es, bueno, el otro microservicio o algo que está atrás no está contestando. O está, qué sé yo le pregunté en JSON y el tipo me contestó en XML, qué sé yo. En fin, todas estas cosas son importantes para mirarla. O sea, después que uno deploya producción, los SRE generalmente ponen la lupa acá y se ponen a ver si se incrementa la tasa de logs. Aparte te das cuenta porque los logs empiezan a volar, van a toda velocidad cuando hay un error macaneando acá. Y bueno, y qué última cosita. Bueno, y esto que les mostraba acá, bueno, y acá está. Y lo otro, que esto no lo he instalado nunca, Tempo, que es bueno, que les contaba que es capaz de ver cuánto tiempo se está demorando cada microservicio e incluso detectar si es justo un microservicio que está charlando mucho con la base de datos. Se podría dar por ahí alguna situación en que la base de datos también es el problema. Las bases de datos, a ver si les puedo mostrar. No puedo mostrarles por un tema de confidencialidad de datos. No les puedo mostrar Grafana monitoreando un PostgreSQL, pero uno de estos días, si quieren, lo podemos instalar y bueno, y ver qué le está pasando, porque la base de datos también puede tener un problema, o está teniendo millones de requests que no tiene por qué tenerlas, o porque está recibiendo requests que son pesadísimas y la pobre está capaz que 20 minutos para resolverla. Típica situación cuando le hacen un select, supongamos asterisco from users, y les piden todos los usuarios para solamente después mostrar el primer usuario. Y ese es un ejemplo de una consulta mal hecha, porque yo a la base de datos le tengo que decir parate en la fila tal, donde el usuario sea el 1, donde el usuario sea el 4000, supongamos. Claro. O también otro error típico que hacen los programadores, select asterisco. ¿Por qué select asterisco? Y porque quiero todos los campos. Bueno, pero macho, ¿en serio tenés que mostrar todos los campos? Capaz que tenés 20 columnas. Sí, yo las quiero todas. Bueno, pero ¿quién está? Sí. ¿Viste? ¿Y quién está? ¿Y el nombre? Bueno, pero pedimos el nombre, haceme select nombre from usuario, bueno, el usuario sea, o sea, like igual Pedro, y ya está. No pidas tanto. Sí, que no es necesario, aparte. Sí, y bueno, y muchas otras cosas. Con un buen monitoreo puedo agarrar y, por ejemplo, ver dónde está ubicado el redo, que es uno de los componentes de la base de datos que tiene que estar en el disco rápido, en lo posible. Así que bueno, ese más o menos sería
el proyecto. A ver si no me queda nada acá. Muchachos, yo me tengo que ir. Ahí, cuando terminen, me pasan la grabación, así veo el cachito que nos queda. Ya está, acá terminamos, Nahue. Bueno. Los chicos, bueno, Sergio, ¿se animan? te hago una pregunta. Sí. La idea de hacer este proyecto es todos los jueves a esta hora. Así es, la idea sería los jueves, más o menos a esta hora. Yo, bueno, me conectaría, programaríamos, trabajaríamos hasta donde se llegue ese día. Repartiríamos tareas, si hubieran tareas que realmente pudieran ser asincrónicas. Ujú. Y después seguiremos al jueves siguiente como si fuéramos una pequeña empresita. Yo creo, tengo ahí una pequeña propuesta. Quizás estaría bueno en un futuro. No digo ya, porque bueno, recién estamos empezando. Pero a medida que cada uno vaya investigando, por ejemplo, a mí me interesa y me llama mucho la atención el tema de Grafana con Loki, Prometheus. Tengo ganas de meterle pilas a eso, por ejemplo. Es una de las cosas que quiero ver. Entonces, quizás el jueves que viene poder decir, bueno, yo tomo la bandera el jueves que viene y charlo yo y les charlo lo que aprendí, lo que les comenté, cómo lo pude vincular, qué problemas tuve y así, estaría bueno. Dale, sí, acá hay que crear un repositorio, hay que armarse un Trello, seguramente, asignar tareas, como si fuera una empresa. Ujú. Bueno, sí, el Trello es obligatorio. Yo tengo un par de amigos que trabajan en la parte de automatización en una empresa de España, que es como si fuera el Easy, más o menos, para que se dé una idea. Pero no es Easy. Em, y es impresionante que ellos usan Trello para todo. O sea, si Trello mañana muere, los chicos hasta se quedan sin cobrar incluso porque Trello está vinculado con muchas de las aplicaciones que le miden el tiempo y demás, entonces no podrían cobrar. Es muy loco. Sí, siempre podemos instalar alguna versión open source del Trello o algún equivalente, pero allá va a ser mantener otro sistema más a la macana. Así que yo creo que estamos bien con Trello. Sí, No sé cuál es sí, el límite de personas en el Trello. Bueno, hay que ver el límite gratuito, sí, porque pago, viste, no te das límite, pero hay que ver el límite gratuito. es cierto. Trello gratis, ¿hasta cuántos usuarios? Así que bueno, voy cortando grabación acá, así ya el resto lo que nos quedamos charlando fuera de eso, así no se hace tan larga. Bien.